Primero empezamos con el derecho. Hay dos enfoques del derecho. La teoría naturalista, que dice que el derecho es inherente al ser humano, ¿no? El ser humano, en su condición de ser humano, o sea, en su condición de ser humano, ya tiene derechos inherentes, derechos humanos. Desde el punto de vista naturalista, el hombre tiene derechos, pues se relacionan con su condición de ser humano. Al ser humano, ya es poseedor de ese bien jurídico que se llama derecho humano. ¿Y qué le queda? Le queda que los estados tengan que reconocer en sus normas jurídicas ese derecho. O sea, profesor, los derechos humanos son antes del Estado, desde el punto de vista naturalista, ¿eh? ¿Por qué? Porque esos derechos humanos ya nacieron o se formaron con el ser humano. En cambio, desde el punto de vista, en cambio, desde el punto de vista positivista, los positivistas primero dicen que tiene que haber una constitución, o sea, se tiene que formar un Estado. Y ese Estado, a través de sus normas jurídicas, tiene que crear normas que protegen los derechos de las personas, o sea, aparecen los derechos humanos. Dos visiones, ¿ah? Para los positivistas, primero tiene que haber un Estado, luego normas y aparecen los derechos humanos. En cambio, para los naturalistas no es así. Primero es el derecho humano, porque es derecho inherente al ser humano. Y luego el Estado que se va a formar tiene que reconocer a través de sus normas esos derechos humanos. ¿Ha entendido la diferencia, el enfoque de los derechos humanos desde el punto de vista positivista y desde el punto de vista naturalista? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola, hola, muy buenos días. Hace frío, jóvenes. La garganta no está tan buena. Bien, bien. No se queden callados, por favor, no se queden callados. Bien, acepciones del derecho. Hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Profe, yo estudiar derecho. Muy bien. Tú vas a estudiar ese derecho, pues. Ese conjunto de normas jurídicas emanadas por los estados, ese conjunto de tratados internacionales que tienen rango de ley que uno debe saber cuando estudia derecho. Desde los tratados de derechos humanos, la Constitución Política del Perú, Código Civil, Penal, Laboral, Comercial, etcétera, etcétera. En cambio, el derecho subjetivo es la capacidad de ejercer el derecho objetivo. O sea, es la capacidad de exigir o no hacer porque hay algo que me ampara, el derecho objetivo. Voy a reclamar contra el gobierno, un derecho subjetivo. Voy a exigir una boleta, una factura, derecho subjetivo. ¿Por qué reclamas? ¿Por qué exiges? Porque el derecho objetivo me está respaldando. O sea, el derecho objetivo es la ley misma y el derecho subjetivo vendría a ser la capacidad, la acción de ejercer esa ley, de reclamar derechos, de hacer o dejar de hacer. La ley no te obliga. Si la ley no te obliga, nadie te puede obligar. Si la ley no te limita, nadie te puede limitar. ¿Quién te ampara el derecho? ¿Qué derecho? Objetivo. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano, un enfoque naturalista. Al ser inherentes al ser humano por su naturaleza, por su condición de ser humano, porque se derivan de su propia naturaleza, ¿no? Los derechos humanos garantizan nuestra dignidad como ser humano. Somos dignos en la medida que se respeten nuestros derechos humanos. Y como seres humanos tenemos derecho a esa dignidad, tenemos derecho a la protección, a la promoción, protección, defensa de esos derechos humanos. El derecho humano, ¿qué es? Un conjunto de prerrogativas que tiene el ser humano que lo hacen digno
porque tiene derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, el derecho al desarrollo, a la paz, el derecho a la educación, a la salud, a las condiciones básicas de desarrollo. Eso nos hace dignos como seres humanos. Y estos derechos humanos tienen de valorarse y respetarse y protegerse. Entonces, al Estado, ¿qué le queda? Reconocer estos derechos humanos y dar todo un conjunto de normas, desde la Constitución, de los tratados internacionales, crear instituciones especializadas que promuevan y protejan estos derechos humanos. ¿Sí? ¿Se entiende aquí? ¿Se entiende? Hay alguien que está... ¿Ha entendido? Esos son los derechos humanos. Esos derechos humanos nos hacen dignos. Y vamos a ver qué es, ¿no? Derecho de primera, segunda y tercera generación. ¿Está bien? Bien. Ahora, como estos derechos humanos son importantísimos, ¿sabes dónde está? En la Carta Magna, en la Constitución Política del Perú, en la parte dogmática, que son los primeros artículos de la Constitución. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad es el fin supremo. Es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2. Toda persona tiene el derecho a la libertad, no, perdón, la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por condición de sexo, raza, opinión, religión, condición económica o cualquier otra índole. Es más, Perú firma tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional y crea instituciones especializadas como el Ministerio Público, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay organismos privados, ONGs que protegen y promueven los derechos humanos. Hay instituciones internacionales que proponen y protegen y defienden los derechos humanos. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, estos derechos rigen de manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Artículo 44 de la Constitución. Un deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, joven. Bien, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Vamos a ver una por una. Son inherentes. Eso lo explicamos, ¿no? Deriva de nuestra propia naturaleza, ¿no? Son universales, están en todas partes. No hacen marginación, no hacen exclusión. No se puede condicionar por la religión, color de piel, nacionalidad, credo, nada. Universales, para todos por igual. Son interdependientes. La vigencia de un derecho humano conlleva la vigencia de otros derechos humanos. Por ejemplo, acabo de ser padre de familia. Muy bien. Si yo quiero que mi hijo nazca sano, fuerte, tengo que garantirse el derecho a la salud, a su buena alimentación, a su cuidado. Pero yo, ¿cómo sé qué días lo tengo que llevar a vacunar? ¿Cómo sé que si la vacuna le toca el día de mañana? Tengo derecho a una información. El de estar bien informado significa que también puedo garantizar el derecho a la salud de mi hijo. Ambos son derechos humanos. El acceso, el acceso a la información es un derecho humano. El acceso a la salud es un derecho humano. Y están interdependientes. Son indivisibles. Los derechos humanos son un bloque compacto. Ahí está. No se pueden separar. No se pueden jerarquizar los derechos humanos. No podemos decir que hay derechos grandes y derechos pequeños. Todos los derechos humanos, como promueven, defienden y garantizan nuestra dignidad como ser humano, todos son importantísimos. Entonces no podemos decir que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la libertad. Si bien es cierto, el derecho a la vida es un condicionante, no hay derecho humano grande y derecho humano pequeño. Todos son un bloque compacto que protege nuestra dignidad como ser humano. Son inalienables, no pueden ser objeto de cesión, de despojo, ¿no? De negociación.
inalienables. ¿Está bien? Se dice que los terrenos de las comunidades campesinas e indígenas son inalienables. Significa que el Estado no se lo puede despojar, no se lo puede arrebatar. Son imprescriptibles porque los derechos humanos, una vez que llegan, se quedan para siempre. No caducan, no tienen fecha de vencimiento. A eso se llama la imprescriptibilidad de los derechos humanos. No es como una botella de yogur o un tarro de leche que tú ves y ves la fecha de vencimiento, ¿no? Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento, no tienen fecha de vencimiento, son para toda la vida. Llegan, se conquistan y se quedan para toda la vida. ¿Sí? Son incondicionales. Al decir que son incondicionales, no puede ser sometido a qué cosa, a condiciones para cumplir derechos humanos, ¿no? Inviolables, los derechos humanos son inviolables, aunque se vulneran derechos humanos, ¿no? La violación de derechos humanos conlleva una sanción. Violar derechos humanos implica que ese delito no prescribe. La no prescripción, ¿qué significa la no prescripción? Ese delito no pasa de moda. Ese delito no va a vencer. Por más que uno no se esconda el violador de derechos humanos, como es gobernantes, es militares, 20, 30, 40, 50 años, se lo captura y se lo enjuicia. Los delitos de derechos humanos son imprescriptibles. Se cometió y tiene que tener una sanción tarde o temprano. Hay delitos que prescriben, jóvenes. Antes la corrupción en Perú prescribía. Estaba de moda ser presidente y irse a España. Prescribía el delito, ahora ya no. Por más que pasen los años, la corrupción no prescribe como delito. Lo mismo ocurre aquí. Por más que pasen los años, los delitos contra los derechos humanos, la violación de derechos humanos es un delito que no prescribe. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas, preguntas. ¿Alguna pregunta por aquí? Por allá. Preguntas. Todo claro. Bien. Continuamos, ¿ah? Continuamos. Evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos, jóvenes, los derechos humanos se dividen en tres generaciones. La primera generación, conocido como los derechos individuales. Por primera vez, el Estado reconoce en el individuo por ser derechos humanos. Aparece con la Revolución Francesa del año 1789. ¿Ya? El reconocimiento de los estados sobre la persona de manera individual son derechos de primera generación. Y ahí aparecen dos grupos de derechos, ¿no? Los derechos civiles y los derechos políticos que lo vamos a ver en el siguiente PPT. ¿Ya? Esto fue el año 1789, ¿no? Revolución Francesa. 10 años después o 100 años después aparecen los derechos colectivos o segunda generación. ¿Por qué colectivos? Porque el Estado reconoce los derechos ya no a una persona, sino a un grupo de personas. Exactamente a la clase proletariada, a la clase trabajadora. Los derechos de una generación se comenzaron a reclamar a fin del siglo XIX, en los grandes movimientos de la clase obrera, huelgas, paros, demandas sociales de la clase obrera. ¿Qué reclamaban? Derecho al trabajo, a las 8 horas, a la remuneración justa.
a la huelga, al sindicato, a la seguridad social, a la pensión, a la educación, a la salud. Eso reclamaban los trabajadores. O sea, Europa y Estados Unidos eran constantes movimientos sindicalistas, ¿no? Eso es. Y fue al siguiente siglo, a inicios del siglo XX, exactamente, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, que por primera vez un Estado reconoce los derechos de segunda generación. La Constitución de Querétaro, México, fue la primera constitución del mundo en reconocer el derecho a las 8 horas laborables y el descanso dominical. ¿Ya? Entonces, el reclamo fue fin del siglo XIX y la cereza que se le puso a la torta fue en el periodo del año 1914-1919. Ahí está la consagración de los derechos de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, profesor, aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, el año exactamente 1948, cuando en París, Francia, la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un acto propositivo, o sea, lo que está haciendo las Naciones Unidas, ¿no? Está proponiendo un grupo de derechos humanos que se consagra en 30 artículos y le dice a los estados, mira, aquí tengo 30 artículos, ¿quién lo toma? Es un acto propositivo, ¿sí? Está proponiendo esto. Y algunos estados al año siguiente, al Perú le tardó 11 años en decir, yo también lo quiero, para mis ciudadanos. Son conocidos como derechos de los pueblos o solidarios, los derechos de tercera generación. Entonces, en resumen, tenemos derechos de primera generación, ¿no? 1789, Revolución Francesa, derechos individuales. Segunda generación, final del siglo XIX, la consagración Primera Guerra Mundial, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación, 1948, ¿no? Fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que son derechos solidarios de los pueblos. Entonces vamos a ver uno por uno. Derechos de primera generación. Aparecen los derechos civiles y políticos. Derechos civiles, aquí están, ¿ve? A la libertad, a la vida, a la propiedad, al honor, la intimidad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación, derecho de primera generación. Esos son derechos civiles, civiles. Y los derechos políticos, el derecho a la ciudadanía, ¿ves? El derecho a la ciudadanía. Entonces, estos dos grupos de derechos forman parte de los derechos de la primera generación. Desde cuando somos ciudadanos, de los 18 años, para ejercer ciudadanía de Perú, DNI, inscripción electoral, y podemos elegir y ser elegidos, podemos formar partidos políticos, a la participación ciudadana, al control ciudadano, son derechos políticos, al asilo político, ¿sí? Los derechos de segunda generación de la clase obrera, ¿no? Proletaria, siguen derechos económicos y sociales. Los económicos y sociales, al derecho al trabajo, y si trabajo 8 horas, a la vida digna, educación, cultura, descanso diario, semanal, vacaciones, derechos a la salud, a la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, estos derechos de segunda generación
son derechos económicos y sociales, ¿no? Siguen tres derechos: económicos, trabajo, 8 horas, pensión justa, descanso dominical, a la huelga, al sindicato, los económicos, los sociales, a la salud, a la pensión, y el cultural, cosa que eso no existe en nuestra constitución política, es el derecho a la gratuidad de la educación. Recién la educación, a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, se vuelve un derecho humano, pues. Recién allí. Y los derechos de tercera generación, los derechos de tercera generación aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, que son derechos solidarios, derechos de los pueblos, a la paz, al ambiente sano, al desarrollo, al disfrute del patrimonio común. Esos son los derechos de tercera generación. Bien, continuamos. ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, ahora vamos a ver los instrumentos jurídicos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Ya? A nivel global, a nivel global, hay un documento que es el más importante de derechos humanos. ¿Cuál es, profesor? La Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta Carta Internacional de Derechos Humanos fue firmada en Nueva York el año 1966. Por eso también se le conoce como el Pacto de Nueva York. La Carta Internacional es el documento más importante a nivel mundial sobre los derechos humanos. ¿Qué tiene esta carta? Es una sumatoria de los derechos de primera generación, de los derechos de segunda generación y la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, la de tercera generación. O sea, tiene el pacto, derechos económicos, perdón, no, derechos civiles, perdón, civiles, ¿no? Derechos civiles y políticos. Tiene el pacto, derechos económicos, sociales y culturales, y tiene la famosa Declaración Universal de las Naciones Unidas. ¿Ve? Es el documento más importante de derechos humanos en la actualidad. Claro que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que forma parte de derechos de tercera generación, tiene 30 artículos, ¿no? 30 artículos. Y el Perú se adhirió a este derecho recién en el año 1959, 11 años después. Bien, preguntas, preguntas, jóvenes. Bien. Hay preguntas, continuamos entonces. Entonces, ¿cuál es la pertinencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? A ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como indica su título universal, lo que significa que implica a todas las personas en todos los países del mundo, aunque no es legalmente vinculante. Esto me interesa mucho. No es legalmente vinculante. O sea, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas no está obligando a los estados soberanos independientes a incluir estos 30 artículos a su carta legislativa, a sus normas jurídicas. No, sino es un acto propositivo.
Está diciendo, aquí tengo un paquete de derechos humanos. ¿Quieres hacerlo tuyo? ¿Deseas o no? Así es más o menos. ¿Ya? No es vinculante. Y a nivel regional, o sea, a nivel Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, tenemos los instrumentos o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? engloba a la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, y a su vez este Pacto de San José tiene dos brazos, la Comisión y la Corte. La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita el año 69 en San José, Costa Rica, y entró en vigencia el año 78. Ya, bien. Esta convención obliga, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que los Estados partes del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, como medio de protección de los derechos, libertades. Ah, profesor, entonces, la convención que protege, o el pacto que protege los derechos humanos de las personas. ¿Cuándo va a intervenir el pacto a través de la convención o la Corte? Cuando instituciones del Estado, el propio Estado, vulnerase los derechos humanos de las personas, de los pueblos. Ya, así. Jamás intervendría problemas entre Estado y Estado. No. Las controversias jurídicas entre un Estado versus otro Estado, eso no le compete al pacto de San José, Costa Rica. Esto le compete a las Naciones Unidas, a la ONU. ¿A través de quién? De la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando Perú demandó sobre el diferendo marítimo con Chile. ¿Quién lo resolvió? La Haya. Cuando Nicaragua demandó a Colombia sobre la propiedad de algunas islas de Centroamérica. ¿Quién lo resolvió? La Haya. La Haya resuelve cuando hay controversias jurídicas entre Estado y Estado. Controversias jurídicas entre Estado y Estado. Más no el pacto de San José. El pacto interviene cuando, cuando hay violación de derechos humanos de los ciudadanos que conforman los estados firmantes al pacto. Bien, preguntas, preguntas. Se han tenido claro, ¿no? Bien. Ahora, ese pacto que protege el derecho a la vida y una indemnización, estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, tiene dos brazos. La comisión. ¿Qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Fácil y sencillo. Tiene su sede en Washington, pero viene al Perú. Es más, tiene comisionados en el Perú. ¿Qué están haciendo? Están observando y están promoviendo y están defendiendo los derechos humanos de las personas frente al Estado. Es un órgano no judicial. Entonces, cuando un ciudadano o ciudadana o un conjunto de personas siente que se ha vulnerado sus derechos humanos en el país, recurre al Poder Judicial y demanda al Estado o a instituciones del Estado. Se llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia falla en contra de esa persona o ese conjunto de personas, entonces ya agoté todas las instancias nacionales de justicia.
y presente una denuncia ante la Comisión Interamericana. La comisión es el filtro. Aquí va por primera vez la denuncia. El comisionado puede venir desde Washington al Perú, o simplemente hay comisionados aquí en el Perú y está leyendo el expediente, está viendo que hay indicios claros de que el Estado ha vulnerado derechos humanos de un colectivo de personas, una persona, y dice, muy bien, que el caso se resuelva en la corte. Bien, entonces, ¿cuándo voy a la comisión, profesor? Cuando yo agote todas las instancias de justicia en mi país, ahí voy a la comisión. ¿En qué casos hay excepciones? En dos casos, cuando la justicia tarda y dos, cuando no tengo los medios económicos suficientes para yo ir a demandar al Estado en la justicia peruana. Ahí de frente mi caso puede ser demandado ante a la Comisión Interamericana. Primero la comisión. Luego que la comisión hace la promoción y la protección y lee el expediente, dice, el caso que pase a la corte. Y la corte lo va a revisar. Y la corte es justicia, pues aquí hay jueces. Entonces llama a la parte afectada, ¿no? A Costa Rica, ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llama al Estado y la corte examina el caso y sentencia. La sentencia de la corte tiene carácter vinculante, o sea, es obligatoria acatarla. Es inapelable la sentencia de la corte, inapelable. Entonces la corte va a decir, tú violaste derechos humanos, tú eres el culpable, indemniza a la otra parte. En este caso, el Estado tendría que indemnizar a la persona, ¿no? O la persona tendría que pagar una reparación civil. Eso ya depende ya. Bien, y la Carta Democrática Interamericana defiende la democracia participativa en los países del continente americano, ¿no? Países de la OEA. Protege la democracia participativa, promueve la democracia, promueve la independencia de los poderes del Estado, promueve la supremacía del ciudadano, su derecho a la vida, libertad, opinión, expresión. Esa es la Carta. Entonces, si se vulnera los derechos humanos en los países miembros de la OEA, no se puede aplicar la Carta, la famosa Carta Democrática Interamericana. Bien. La diferencia de la Comisión y la Corte, mientras la Comisión defiende los derechos humanos, promueve los derechos humanos, la Corte sentencia, ¿no? Porque hay jueces aquí. Siguiente, la Convención de los Derechos del Niño, firmada el año 1989. Según la Convención de los Derechos del Niño, niño es menor de 18 años, 17 hasta menos, ¿ya? Y esto está basado en tres pilares, no, cuatro principios fundamentales. El derecho a la no discriminación del niño, la dedicación de interés superior al niño, el derecho a la vida, su supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño. Esos son los tres aspectos, principios fundamentales. ¿Ya? Entonces, cada vez que alguien sentencia, ¿no? Por ejemplo, hay juicios de la patria potestad o el régimen de visitas. Lo que el juez dirime debe ser en función al interés superior del niño. Lo que el juez está buscando es que el niño salga lo más protegido posible, lo más beneficiado posible. A eso se llama interés superior al niño.
¿Ya? Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas hasta aquí, preguntas, por favor. Bien. Preguntas, por favor, preguntas, preguntas. Así es. Primero vamos a la comisión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? En mí se vulnera mi derecho al trabajo. De pronto me despiden de manera arbitraria. Muy bien, presento garantía de acción de amparo. No me la dan. Bien, demando ante la empresa que me separó de manera injustificada. Llegué a la Suprema y la Suprema le dio la razón a la empresa. Puede ser Sedapal, Banco de la Nación, empresa del Estado. Una institución del Estado ha vulnerado mi derecho al trabajo, derecho de segunda generación. Ya agoté todas las instancias nacionales. Ahora presento mi denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hace el comisionado? Aparte de promover el derecho humano en la región, hace la observación. A ver, hay claros indicios que violó derechos humanos. Tu caso que pasa en la corte. Voy a la corte. ¿La corte quién llama? Al Estado. ¿A quién va a llamar? Al gerente general del Banco de la Nación, al, al defensor del Estado, que es el procurador público, y nos agarramos un juicio. Si yo verdaderamente tengo la razón, entonces la corte falla a mi favor. Pero son como 5 años de juicio. Ah, ya. Tu reposición inmediata más tu derecho a una indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién sentencia? La corte. Es inapelable su sentencia y tiene carácter vinculante. ¿Qué significa? Que es obligatorio el Estado darme esa reparación civil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Ah, le cuento un caso, ¿ya? Caso de la niña, es cierto esto, la niña que sus padres trabajaban y la niña fue confiada a la vecina la llevaba al colegio, la recogía del colegio, tenía el esposo depravado, termina violando a la niña, sale embarazada, la amenaza a la niña, si dices algo te mato, la niña en su desesperación quiso quitarse la vida, se lanzó del tercer piso a la calle, cayó en el material de construcción, era piedra chancada, sobrevivió pero se dañó la columna. De emergencia se le lleva al hospital María Auxiliadora. Operación de emergencia, le hacen el riesgo quirúrgico, análisis de sangre, aparece el embarazo ahí. Señora, su hija no puede ser operada porque está embarazada. ¿Cómo que? ¿Qué pasó si mi niña es 13 años? Bueno, al margen de la violación, y eso va a venir por el poder, ¿no? La investigación del caso, la familia la retira a la niña del hospital María Auxiliadora y se le lleva a la salud. Estaba asegurada la niña. En el de salud, lo mismo. Su hija está embarazada, no se puede operar, así que esperemos que dé a luz y la operamos. Bien. Jóvenes, es una niña de 13 años, ¿no? En ella se está vulnerando su derecho a la salud. Necesita una operación de emergencia. Profesor, pero hay una criatura que podría planear en peligro de vida. Sí, está embarazada. Profe, ¿qué hacemos? ¿Los médicos qué hacían? Protocolos. Hay 16 protocolos para hacer el aborto clínico terapéutico. ¿Ya? Muy bien, no la operaron. La salida, los médicos que convencieron a los padres, es decir, que la niña dé a luz y de ahí la operamos. La niña da a luz, se espera un momento, unos días, unas semanas y la operan. Parapléjica.
y daño irreversible. ¿Por qué? Porque como la operación era de emergencia, ¿no? Ese daño a la columna pasó mucho tiempo, sale callos en los huesos, ¿no? En las articulaciones, irreversible el daño. ¿Han entendido? Muy bien. El abogado de la familia demandó a La Salud y al Hospital Mauricio Laura al Poder Judicial. Motivo, violación a la salud de la niña. Sí, agarraron un juicio, jóvenes, de años, ¿ah? Llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema falló a favor de La Salud y el hospital. El abogado dice, vamos a apelar. ¿Pero dónde apelamos si la Corte Suprema es la máxima instancia? No se preocupen. ¿Agotamos toda la instancia nacional? ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a la internacional. Como el Perú es firmante del Pacto de San José, Costa Rica, conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos, la denuncia se hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe la denuncia, se empapa del caso, incluso pueden viajar de Washington al Perú a ver ese caso, pero hay comisionados aquí en el Perú. Hace la observancia y dice, sí, hay indicios que pasa a la Corte. A la Corte, o sea, va a Costa Rica ya, la familia con el abogado, va el procurador público que defiende los intereses del Estado del Hospital María Auxilio y el de Salud y se inicia el juicio. En ese juicio, jóvenes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la familia. Como el daño era irreversible, exigió al Estado una reparación civil a favor de la familia. Creo que fue de 5 millones de soles, creo. Algo así ha sido. Es un caso que lo he leído en la revista Somos hace varios años ya. Pero hay una excepción, profesor. La excepción es la siguiente. Si la justicia tarda en el Perú, yo puedo denunciar a la comisión. Una, tardanza injustificada. Y dos, si yo no tengo acceso a la justicia porque mis capacidades adquisitivas son bajas, mi salario es bajo, estoy en pobreza, puedo hacer la denuncia ante la comisión. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? Profe, ¿y si hay controversias jurídicas entre dos países, como Guatemala y El Salvador, como Bolivia y Chile? Ahí no interviene para nada la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso, ¿quién va a tratar de solucionar? Es las Naciones Unidas, la ONU, a través de la Corte Internacional de Justicia, la Haya. Bien, jóvenes. Preguntas, por favor, preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro? Claro con ese ejemplo. Ya. Ahora, ¿la sentencia de la Corte es apelable o no es apelable? No, profe, inapelable. Profe, la sentencia de la Corte, el Estado, si sale perdiendo, si quiere, lo acata o no. No, profe, es vinculante, es obligatorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, pasamos al FORS, al examen. ¿Ya? Entonces, a ver quién lanza la dirección. Hay tres preguntas muy difíciles. Estamos en el intermedio 3. Vamos a ver. Vamos, como es el intermedio 3 ya, vamos a tratar de ver cuál es el nivel ya. ¿Está bien? Léanlo bien, bien. Yo creo que deben leer 2, 3 veces cada pregunta. A ver, continuemos. A ver, ¿quién lanza la dirección? Ese tipo de nivel de pregunta está bien realizada en la misión. Educación cívica, San Marcos lo ha hecho súper difícil el examen de admisión. Ya. ¿No está de nuevo? No te pases. SI3M021121.
Y yo estoy viendo mal, creo. A ver. 02 11 21 B. Sí, jóvenes. Ahí está, ¿ves? No me asusten, pues. Bien. Gracias, Michelle. Empezamos, por favor. Gracias, Carlos. Léelo 2 veces, 3 veces, joven. Hay tiempo. Mira, hay tiempo. Imagina que ese fuera tu examen de admisión. Hay 60 puntos ahí.
Muy bien, muy bien. Ya transcurrieron los 10 minutos, ¿no? Bien, dentro de un minuto cerramos el examen, ¿ya? Vamos a ver si la 2 está bien. A ver. Muy bien, joven. Ajá. Sí, las claves están correctas todas. Bien, son 28 preguntas, o perdón, hay 28 respuestas para, para 55, por favor. Mira, son 55 participantes de 28. Vamos a llegar siquiera al 95%. A ver, por favor. A los espero, los demás. Sé que algunos están todavía viendo las preguntas. A ver, por favor. No podemos quedarnos en 29, por favor.
32 no subió mucho, jóvenes, ¿ah? Y ahí nomás lo podemos dejar, ¿no? En la pregunta número 1, nadie se ha equivocado, los 32 se han marcado correctamente, 100% de eficiencia. En la pregunta número 2, claro, la Corte podría administrar justicia en temas relacionados, uno, ya, sí, bien, claro, aquí está la, sí, ¿no? Y la respuesta correcta sería dedo, ¿no? 2 y 4 en la Corte, ¿no? Porque dice Cuba, ¿no? No me había percatado de Cuba. Cuba ha pedido, pues, hace años Cuba no pertenece a la convención, ¿no? Y lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso Estados Unidos aplica la pena de muerte. Miren, con el Pacto de San José de Costa Rica, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se protege el derecho a la vida y el derecho a una indemnización. Y aquí quería recalcar esto. ¿Cuándo, cuando existe pena de muerte en el Perú y en el continente americano? Expresamente, este Tratado de Derecho Humano, que es el Pacto de San José de Costa Rica, reconoce que en los estados integrantes del Pacto de San José de Costa Rica se puede aplicar la pena de muerte en caso de traición a la patria por guerra externa. El pacto reconoce eso, que los estados firmantes pueden aplicar la pena de muerte en caso de traición a la patria por guerra externa. Mas no pueden extender la pena de muerte a otro tipo de delitos. Eso lo dice expresamente el pacto. ¿Ya? Profesor, pero yo veo que en Estados Unidos se aplica la pena de muerte. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no es firmante del pacto. Si bien es cierto, Estados Unidos pertenece a la OEA, pero no es firmante del pacto. Ya. Lo que está pasando en El Salvador, creo, ¿no? En El Salvador, Bukele, el presidente, ¿no? A los maras, ¿qué le está haciendo? Lo está condenando a 100 años, 200 años, 300 años, ¿no? Es una cadena perpetua ya. ¿Por qué no le aplica la pena de muerte? Porque ese país sí es firmante, ¿ve? Y respeta ese derecho humano, el derecho a la vida. ¿Cuándo un Estado americano va a imponer la pena de muerte en caso de traición a la patria por guerra externa? Entonces, la respuesta correcta sería, como Cuba no pertenece a esa convención, ¿no? Porque ha salido Cuba y Venezuela también ha presentado su solicitud de renuncia de salir al Pacto de San José de Costa Rica, entonces ahí no intervendría quién, ni la Comisión ni la Corte. Sí tienen razón, jóvenes. Entonces, la clave correcta de la 2 sería dedo, dedo, ¿ya? Y la 3 en Chile, claro. ¿Y ahí ha ido quién? La Comisión, ¿sí o no? Bien. Esas también han respondido bastante, muy buenas preguntas. Sí, sí, no, sí, porque la función principal es promover la observancia. Ahora, profesor, en la pregunta número 2 dice, Costa Rica demanda a Nicaragua por negarse a definir la frontera terrestre y ahí sí establecer su soberanía. Eso no lo va a resolver la OEA. Eso no lo va a resolver ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso quién lo resuelve? La Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Está bien? Entonces la clave correcta sería dedo, jóvenes, ¿ah? Muy bien, muy bien. Bien. Entonces cerramos el examen, ya cerramos el examen. Y vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? Atentos, por favor.
Uno, a ver, ¿qué marcamos la uno? Todos con la uno, por favor. Ya está bien la pregunta. La pregunta 3 no la entendieron bien. Lo sobre Chile, creo que la pregunta 3 es sobre Chile. A continuas protestas multitudinarias de Chile traen como consecuencia desmanes, arrestos arbitrarios y hasta muertes. Todo esto acontece porque la población exige un plebiscito que modifique su constitución. Es más, ayer ya se presentó la constitución, ¿no? Nueva. En este contexto, no, ahora van a entrar a un referéndum. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió observadores de este estado, a Chile. Por los hechos suscitados, quienes manifestaron, existe una grave crisis que vulnera las facultades humanas. De lo descrito, ¿es correcta la intervención de dicho organismo en ese país? Claro, porque es la comisión que hace la observancia, la promoción, ¿no? Y la protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? Sería eso. No es que la comisión está interviniendo en la justicia chilena, sino está yendo a observar visitas in situ en el lugar, si es que hay indicios de violación de derechos humanos. ¿Y qué va a recoger? Denuncias, denuncias. Bien. Siguiente, la uno. ¿Qué marcamos la uno? Trabajará para la población en general a fin de que puedan alcanzar una vida digna, ¿sí o no? Para cumplir este propósito, el candidato promete puestos de trabajo, salud, educación. Ah, ya, si yo quiero tener una vida digna, que es un derecho humano, ¿no? Tengo que hacer cumplir otros derechos, ¿o no? Como la salud, la educación. Ah, profesor, esos derechos significan que los derechos son interdependientes, ¿no? La uno, se está viendo el PPT, ¿sí? La uno sería interdependencia, casa. Si quiero garantizar la vida digna de la población, ¿no? O su bienestar general, tengo que garantizar el acceso a la salud, a la educación, ¿no? Al empleo. Pregunta número dos. La Carta Internacional de Derechos Humanos. Ah, profesor, la sumatoria, ¿no? ¿Te acuerdas? El Pacto de el Pacto de Nueva York del año 1966. Él asume un conjunto de instrumentos proclamados por las Naciones Unidas en diversos momentos. Con respecto al documento que las integran, identifica verdad o falsedad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un conjunto de orientaciones por lo que tiene rango de acuerdo internacional. Rango de acuerdo, no, porque no es vinculante, ¿no te acuerdas? Porque mira, un rango de acuerdo internacional, un acuerdo internacional o un tratado internacional tiene carácter vinculante. Este es un acto propositivo, ¿está bien? El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de la persona a trabajar libremente. Sí, ¿no? Libertad de trabajar, derechos económicos. Nadie está sometido a esclavitud, servidumbre y ejecutar trabajos forzados contemplado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. A la libertad, ¿no? A la integridad física, psicológica. Y los dos pactos internacionales son independientes a la Declaración Universal porque contemplan facultades distintas a las que de este documento, ¿no? Si nosotros observamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consta de 30 artículos, estos 30 artículos reconoce o recoge derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales. Entonces sería verdadero, no, perdón, sería falso la primera, verdadero, falso. Avión. Siguiente. Establezcamos una correlación directa entre los derechos de primera, segunda y tercera generación con las alternativas que tenemos aquí. A ver, por favor, hagamos la 3. Hagamos la 3, por favor.
A ver, lo resolvemos. Dale beso. A ver, primera generación, segunda y tercera. A ver, China envía médicos al Perú para unir esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. Puede ser segunda generación por salud, ¿no, profesor? Sí, puede ser. Dos aviones. Pero también es un acto solidario, ¿sí o no, profesor? Sí. Y el derecho de la solidaridad es un derecho de tercera generación. Bien. Jóvenes protestan en la plaza del Cusco contra las pruebas rápidas. El derecho a la protesta es un derecho político, ¿no? Puede ser primera generación. Y los pacientes de COVID-19 son atendidos eficientemente en ICA, el derecho a la salud, segunda generación. Puede ser así y así. Y calza libremente, ¿no? Un obeso, dos casa y tres avión. Un obeso, dos casa y tres avión. Ustedes dijeron beso. Vi beso por ahí. Un obeso. A ver, beso. Un avión. Mm, no, no. Dos casas. Segunda generación. Económicos, sociales y culturales. Y tres besos. No, no, no. Para nada es beso, ¿ah? Uno beso, dos casa y tres avión. Casa. Siguiente. A ver, en una familia los padres comunican a sus hijos que realizarán un viaje. Uno de los niños pregunta si puede elegir el lugar. El padre le responde que no. Bueno, desde el punto de vista de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el niño tiene derecho a la participación, a ser escuchado, el derecho a la no discriminación, el derecho a la protección contra influencias peligrosas, ¿no? El derecho al interés superior del niño. Entonces, ¿qué principios se están vulnerando cuando el padre dice no, no, mayúscula, le ha gritado, ¿no? A la participación del niño y el derecho superior del niño, ¿no? Uno y tres, avión. Pregunta número 5. Hay que leer el artículo 2 de la Constitución, jóvenes, ¿no? Y las detenciones se hacen por dos motivos. Uno, flagrancia, con las manos en la masa, y dos, por orden judicial. La flagrancia dura 24 horas. Si el delito se cometió antes de las 24 horas, te van a detener, nos van a detener, ¿ya? Y orden judicial, ¿no? El juzgado nos está pidiendo, ¿no? Hay una resolución judicial donde el juzgado nos pide, ¿no? La captura. Ahora, la detención es de 48 horas. 48 horas. Pero si se trata de narcotráfico, terrorismo, espionaje o una organización criminal, la policía tiene 15 días para la detención. Como el narcotráfico es un crimen complejo, el terrorismo también y el espionaje también son 15 días. ¿Ya? 48 la detención común y corriente y 15 días, ¿no? En esos delitos. Entonces la 5 dice que Los Truchas del Valle es una organización criminal, por lo cual la policía puede tener 15 días. La respuesta correcta sería no. Se presenta un habeas corpus a favor de sacarlos en libertad a estos detenidos. Y es improcedente, ¿por qué? Porque la policía tiene ese derecho de tener los 15 días, ¿no? Casa. 6 y 7. Marquemos 6 y 7, por favor. Espionaje es un delito que consiste en que agentes externos, o sea, militares chilenos, colombianos, bolivianos, brasileños, buscan recaudar información selecta, confidencial. ¿Sobre qué? Sobre armamento,
¿no? Estamos hablando de espionaje del Estado, ¿no? Armamento, compra de armamentos, ubicación del armamento, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Por si se han visto programas de espionaje. Hay espionaje a nivel también corporativo, ¿no? Bayer o laboratorio tal está espiando a través de un científico o un biólogo, ¿no? La investigación sobre el desarrollo de vacunas. En este caso, estamos hablando de espionaje que va contra los intereses del Estado, contra la seguridad nacional. Ese es el espionaje. 6 y 7, marquemos 6 y 7, por favor. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? Todos tenemos el derecho a guardar en reserva sobre nuestra convicción filosófica, política, ¿no? Eh, partidaria, etcétera, etcétera. Entonces la 6 sería dedo. La 7, pregunta esa de San Marcos. ¿La denuncia dónde se formula? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A la comisión, no a la Corte Interamericana. La comisión es el filtro. Va a ser la comisión que dice que tu caso pase a la Corte. No puede ser la Corte Internacional de Justicia de la Haya, porque la Corte Internacional de Justicia de la Haya va a resolver controversias jurídicas entre países, entre estados, ¿no? Bien, siguiente, 8 y 9, marquemos 8 y 9, por favor.
¿Hay prisión por deudas? No hay prisión por deudas. Sería la clave correcta, beso. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando se deja de pasar la mantención al hijo menor de edad. Allí el juez sí mete preso. Cuando yo como padre de familia no paso mantención, no paso pensión alimenticia, y por pensión alimenticia no solamente es alimentos, sino también es vestido, calzado, educación, medicinas, recreación. Ahí el juez me mete preso. Esa es la excepción. Y la 9, todos tenemos derecho a la no discriminación, ¿no? Y este es un caso de un derecho a la discriminación por color de piel, ¿no? Beso. Siguiente, 10 y 11. Marquemos 10 y 11, jóvenes. Al afirmar que el metropolitano es un sistema de transporte necesario en Lima, el pasajero ejerce su derecho a la opinión, ¿no? Y no hay delito de opinión, dicen, ¿ah? 11. Marcamos la alternativa correcta que tiene derechos sociales y económicos. Sociales, a la salud, la educación, la pensión. Y económicos, al trabajo, a formar sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es social, social y económico. Este es político y este es político. Estos son derechos de primera generación. Entonces sería 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, beso. Beso. Muy bien. Preguntas, por favor, preguntas. Eso sería todo por hoy, ¿no? Hemos resuelto casi 15 preguntas. Bien, jóvenes. Entonces, la recomendación para todos ustedes es leer el artículo 2 de la Constitución. Ahí también va a venir examen de admisión, ¿no? Y está viniendo mucho lo que es Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Voy a subir material ahí, ¿ya? Bien, jóvenes, cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos la siguiente semana. Estudien, jóvenes, ya el examen se acerca. Estudien, por favor. Sí, no hay que bajar la guardia ahí.